Cuando las enfermedades renales conducen al paciente a insuficiencia terminal, es probable que comience un tratamiento de diálisis. La diálisis es un procedimiento médico que filtra la sangre de forma artificial y puede realizarse por dos mecanismos. Mediante hemodiálisis, la sangre del paciente es sometida a depuración mediante un sistema que a través de difusión osmótica permite que las toxinas hemáticas sean removidas del plasma, o diálisis peritoneal. Utiliza un catéter colocado en la pared abdominal hacia el espacio peritoneal por el cual se introduce una solución. La diálisis peritoneal por lo general es indicada para los pacientes que padecen insuficiencia renal aguda o para circunstancias ocasionales. Utiliza una solución hipertónica en la cavidad peritoneal y no requiere de anticoagulación. Al atender pacientes en tratamiento con diálisis peritoneal, es de suma importancia el control de las infecciones, antes de realizar procedimientos, una interconsulta con su médico referente y, de ser necesario, indicar cobertura antibiótica. En la sesión se debe monitorear la presión arterial del paciente. La hemodiálisis es de elección en pacientes con insuficiencia crónica. Implica sesiones de 3 a 5 horas de duración cada 2 o 3 días. Utiliza una fístula quirúrgica arteriovenosa para el procedimiento y el paciente debe estar anticoagulado. Por lo general recibe tratamiento con heparina. En cuanto al manejo odontológico, también prima el control de las infecciones orales, la cobertura antibiótica y la interconsulta médica. Lo ideal es coordinar la cita odontológica el día siguiente a la diálisis. Al prescribir medicación para analgesia, evitar usar los antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol y otros nefrotóxicos. Al tratar pacientes trasplantados, se debe tener en cuenta que estos se encuentran bajo tratamiento con inmunosupresores, por lo que se debe prestar atención al manejo de las infecciones de la esfera bucomaxilofacial y al control de la cicatrización. A su vez, presentan una disminución de su inmunovigilancia, por lo que son más susceptibles al desarrollo de tumores. Es de suma importancia valorar los fármacos que serán indicados en el tratamiento odontológico por sus efectos secundarios y por su alteración con otros fármacos que pueda estar recibiendo este paciente. En cuanto al manejo odontológico, se debe priorizar la educación para la salud oral y el control de la placa microbiana. Conocer el estado del paciente mediante estudios paraclínicos e interconsulta con el médico tratante. Hasta que no se encuentre estable, posponer los tratamientos selectivos. Sí, se debe realizar la resolución de urgencias. De ser necesario, indicar cobertura antibiótica post-tratamiento. Existen distintos protocolos de atención para el paciente que va a recibir trasplante y posterior al mismo. La conducta terapéutica previa al trasplante debe apuntar a la eliminación de focos sépticos, establecer hábitos de higiene oral y de control de biofilm, maniobras de profilaxis y educación para la salud. Si es necesario, coordinar consultas más frecuentes para control y prevención. Si se requieren maniobras quirúrgicas, se deben realizar antes de que el paciente inicie el tratamiento inmunosupresor. Al prescribir fármacos, evitar aquellos que se metabolizan en el riñón para no sobrecargar su función. La conducta terapéutica posterior al trasplante en los primeros 3 meses apunta a la resolución de urgencias con interconsulta al médico referente mediante. En la etapa de estabilidad posterior al trasplante se deben conocer los exámenes paraclínicos pertinentes y monitorear la presión arterial en cada sesión. Antes de implementar un tratamiento para administrar cobertura antibiótica o utilización de corticoides, se puede planificarlo con el médico de cabecera del paciente. Recordar la terapia farmacológica que pueda estar recibiendo el paciente, por ejemplo, inmunosupresores como la ciclosporina, su asociación con los agrandamientos gingivales generalizados y otros inmunosupresores que pueden generar aplasia medular, por ejemplo, y otros efectos secundarios.
En cuanto a la terapia farmacológica, es importante tener en cuenta los medicamentos que está recibiendo el paciente, pero también su interrelación con aquellos fármacos que se deben indicar para el manejo odontológico. Tener en cuenta la metabolización y la excreción de estos fármacos para no sobrecargar el órgano afectado. En nuestra práctica se impone, antes que nada, conocer el estado actual de la enfermedad del paciente, si es necesario mediante la interconsulta médica, conocer la terapia farmacológica que está recibiendo el paciente, así como la interacción de otras drogas con esta y con el órgano afectado, antes de prescribir cualquier medicación. Conocer además el estado general del paciente y la posible afección de otros órganos de la economía. Luego de tener todos estos puntos en claro, se puede establecer el plan de tratamiento odontológico. Como cualquier órgano de nuestra economía, el sistema renal puede ser asiento de neoplasias malignas. Y, aunque no es frecuente, la cavidad oral puede ser territorio de distintas metástasis. Como se puede ver en el caso presentado de una paciente de las doctoras Pedreira y Santerini, llega a la consulta por una lesión tumoral en el hemimaxilar izquierdo de 20 días de evolución aproximadamente, sangrante e indolora. Tras la anamnesis refiere una nefrectomía total derecha, 2 años previos al momento de la consulta. Como diagnóstico clínico, las doctoras plantearon una lesión periférica de células gigantes, pero debido a los antecedentes, un diagnóstico diferencial con una metástasis renal. Luego de la biopsia e informe histopatológico mediante, se confirmó el diagnóstico de una metástasis en tejidos orales a expensas de un carcinoma renal de células claras. El pronóstico de un paciente con metástasis oral es muy reservado, desfavorable, con una tasa de supervivencia promedio de 7 meses. Las opciones de tratamiento por lo general incluyen resección quirúrgica y combinación con radio o quimioterapia generalmente. Este caso nos sirve de ejemplo no solo para reconocer el valor de la historia clínica y la importancia de la anamnesis, sino también para conocer que la esfera bucomaxilofacial es asiento de diversas enfermedades y manifestaciones de alteraciones sistémicas. Su conocimiento y el de la semiología se impone en nuestra consulta diaria.